Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Malaquías capítulo 2, a partir del verso 17 y hasta el capítulo 3, verso 6. Y así dice la palabra de Dios. Habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras y preguntáis, ¿en qué lo hemos cansado? En que decís, cualquiera que obra mal agrada al Señor, sí, el Señor se complace en ellos. Y también al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto. A quien deseáis vosotros ya viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavandero. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Vendré a vosotros para juicio y testificaré sin vacilar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero sin tener temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Buenos días. Me llamo Caleb, para los que no me conocen. Y es un privilegio estar aquí con vosotros para compartir la palabra de Dios. Aquí en Ibu estamos en una serie a través del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Y Malaquías es un profeta que habla al pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha regresado del exilio, el templo ha sido reconstruido y están celebrando los sacrificios, los cultos, los servicios religiosos y todo eso. Pero hay un problema. Y es que el pueblo no está ofreciendo a Dios lo que Él exige en la ley. Incluso los sacerdotes no están viviendo vidas piadosas. Hay inseguridad financiera y política, hay más presión que nunca para encajar con el mundo alrededor del pueblo de Dios. El pueblo de Dios le ha olvidado. Muchos son judíos pero no practicantes. Y en este libro Dios está hablando con su pueblo y pidiendo que se vuelvan a Él. Y ya hemos leído Malaquías 2, 17 a 3, 6, y en este pasaje hoy vamos a ver una queja de Dios, la respuesta de Dios y una razón para tener esperanza. La queja de Dios, la respuesta de Dios y una razón para tener esperanza. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que tenemos enfrente de nosotros. Ayúdanos, te pido, a entender lo que quieres decir a nosotros a través de tu palabra. Ayúdanos a no solo entender, pero responder con fe y obediencia completa. Ayúdanos a conocerte más, amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Primero, la queja de Dios. Mirad conmigo si tenéis vuestras Biblias en versículo 17 del capítulo 2, que empieza así. Habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras. El pueblo está cansando a Dios con lo que dice. Bueno, esto es una forma de hablar, porque hay otros versículos que dicen que el Señor no se cansa. Y es verdad, Dios no necesita una siesta, no se duerme, porque Dios es espíritu, no es un ser humano. Es una manera de hablar con
con los seres humanos. Él está comunicando con nosotros y necesitamos que hable de una manera en que podamos entenderle. Así que Dios está cansado y podemos preguntar ¿por qué dice así Dios que está cansado? Bueno, seguimos en versículo 17. Dice, preguntáis ¿en qué lo hemos cansado? Y Dios responde, decís, cualquiera que obra mal agrada al Señor si el Señor se complace en ellos. Y también a preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Por cierto, en versículo 17 vemos este patrón que hemos visto un par de veces ya en Malaquías, que Dios dice algo y el pueblo responde con una pregunta incrédula o incluso acusatoria. Dios dice, mi pueblo me está cansando. ¿En qué? ¿Qué dices? ¿En qué lo hemos cansado? No sé si, bueno, las preguntas en sí, no sé si alguna vez has estado cerca de un niño pequeño que dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no hay nada como un niño de 3 años preguntando una y otra vez durante horas, días, semanas. Hay un punto en que el por qué o las preguntas en sí se vuelven de unas preguntas para adquirir información y son acusatorias. ¿Por qué no podemos ir al parque? Bueno, porque está lloviendo. ¿Por qué no podemos salir por la lluvia? ¿Por qué no queremos mojarnos? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un ataque al Padre. No es realmente una pregunta, es una acusación. Las preguntas en Malaquías tienen un tono acusador, una duda sobre lo que Dios está diciendo. Y aquí vemos 2 quejas, esta vez del pueblo de Dios hacia Él. Son simples. La primera, que Dios se complace en el mal. El pueblo de Dios tiene una idea muy alta de sí mismo, como somos el pueblo escogido de Dios y los de afuera son los malos. Su criterio de lo que era mal era simplemente no que les gustaba. Querían que Dios defendiera sus acciones fueran las que fueran. El pueblo de Dios tenía un problema que tenemos nosotros también, creo. Da igual lo que haga un político, si es de nuestro grupo, es algo bueno. Y si es de la oposición, es lo más malo que puede ser. En mi caso, si estoy en, no sé, una reunión, una fiesta y digo algo tonto, quiero que mi mujer me apoya, ¿sabes? Quiero que mi mujer se ponga de mi parte, pase lo que pase. Quiero que no importa si en realidad he dicho algo malo, si me he equivocado, quiero que ella esté conmigo. Y el pueblo de Dios, lo mismo. El pueblo de Dios no estaba enfadado porque tuviera un gran sentido de la justicia. No, querían que Dios obrara para ellos. Cualquier cosa que sea. Pero no solo acusaban a Dios de complacerse en el mal, también le acusaban de haberles dejado. Preguntan, ¿dónde está? ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Es que se ha ido a algún lugar? Estas 2 preguntas o acusaciones se parecen mucho a lo que solemos llamar el problema del mal. Es un criterio ateo contra los cristianos que dice,
básicamente lo que dicen aquí. O Dios no es bueno, le gustan cosas malas, o Dios no es poderoso, o se ha ido, o no está. Pero si Dios fuera bueno y todopoderoso, no existiera el mal. Eso es básicamente lo que la gente aquí, el pueblo de Dios, está asumiendo. O Dios no es bueno o se ha ido. Este es un intento de presentar el cristianismo como algo ridículo, poco razonable. Dicen que Dios no puede existir porque no está parando el mal que existe en el mundo. Hay muchas respuestas a estos problemas que vemos. Y hay libros, hay clases y la verdad es que paso mucho tiempo en nuestro grupo pequeño hablando con ateos que tienen preguntas así. Y los cristianos hemos pensado mucho en esto durante siglos. Pero la suposición aquí es que el pueblo de Dios sabe lo que Dios debería haber hecho en sus vidas, y es el pueblo de Dios quejándose, no ateos. El pueblo se ha puesto a sí mismo como juez de Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia? Piensan que los buenos deberían recibir cosas buenas y los malos cosas malas. Y el único problema con esto es toda la Biblia contradice eso. No hay una mentalidad de karma en la Biblia. De hecho, a lo largo de la Biblia se nos dice una y otra vez que Dios hace llover sobre los justos e injustos. Tanto los buenos como los malos sufren el efecto del pecado, la muerte y la caída. Incluso más que eso, la Biblia dice que todos somos pecadores. No hay buenos y malos. No hay justo, ni aún uno. Pero cuidado, el problema no necesariamente es la pregunta en sí. ¿Dónde está Dios? El problema es la actitud. Hay lugares, hay momentos. Esta semana en España hemos sufrido una tragedia. Y es normal, es importante preguntar, Dios, ¿dónde estás? ¿Cuándo vas a volver? Lo que pasamos en Andalucía en la semana pasada puede causar preguntas de, Dios, ¿qué haces? Hay preguntas reales con las que tenemos que luchar. Pero hay una diferencia entre una duda y la incredulidad. Hay una diferencia entre hacer una pregunta para entender, para acercarse a Dios, y una pregunta para acusar. Para estar firme en oposición, en no querer creer en la bondad, la justicia, el carácter de Dios, es algo diferente que preguntar, Dios, ¿dónde estás? Y la conclusión de este versículo es esta. Estas no eran preguntas legítimas de creyentes o incluso no creyentes que querían conocer más de Dios. Eran acusaciones de su pueblo del pacto que ya no temía a Dios. Y Dios está cansado, está harto. Sé que este tema es algo pesado y si surgen más preguntas, queremos hablar contigo después del culto o en los grupos pequeños, queremos explorar estos temas. Pero lo que me llama más la atención en este pasaje es que Dios no responde con un libro, no con una defensa, no con una clase de sistemática. No.
no responde ni con un argumento lógico, responde con un anuncio, con una promesa. Porque Dios no actúa de las maneras que nosotros esperamos. Cambia las expectativas. Y esto nos lleva a capítulo 3, la respuesta de Dios. Y por cierto, los capítulos, los versículos no son inspirados, son divisiones humanas que ponemos para ayudarnos a encontrar el lugar, encontrar un versículo o lo que estamos estudiando, pero todo el fluye de nuestro texto empieza en 17 y va hasta 3.6. Y 3.1 es la respuesta de Dios a la queja de Dios y de su pueblo. Dice Dios aquí en versículo 1 de 3. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel de pacto a quien deseáis vosotros, ya viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Dios está enviando un mensajero, alguien que prepara el camino delante de él. Dios está prometiendo un anuncio. Alguien va a venir a daros un mensaje. Y es un poco difícil en 1 a 5, de verdad, ver quién exactamente está hablando, está viniendo, quién es quién en este pasaje. Hay un mensajero, está el Señor que viene a su templo, está un ángel, que la palabra ángel también es mensajero, y el Señor de los ejércitos que dice todo eso. Bueno, el primer mensajero, sabemos que se refiere a Juan el Bautista, porque en la serie de Adviento que predicamos hace un mes, leímos en Lucas una cita de este pasaje para hablar de Juan el Bautista. Y luego están el Señor, su ángel, el Señor de los ejércitos. Y aunque esto no es una teología muy clara de la Trinidad, podemos ver con ojos después de la encarnación de Jesús, podemos mirar atrás y ver que, bueno, Dios está enviando el Señor a su templo. Y podemos empezar a entender que el mensajero viene delante de Jesús. Está hablando de Jesús, un anuncio de Jesús. Pero para los primeros lectores de este texto, se les está diciendo, ¿estáis preguntando dónde está el Dios de justicia? Pues ya viene. El que deseáis, ya viene. El que buscáis, ya viene. Y no es lo que estáis esperando. ¿Cómo será este mensajero? ¿Qué hará en el templo? ¿Qué va a pasar cuando el Dios de justicia viene? Versículo 2. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavandero. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Esta vez, cuando viene el Señor, viene con justicia para juzgar, para limpiar, como un fuego que limpia toda impureza, como un lavador con jabón que
que daba palos a la ropa para limpiarla. Sí, Dios dice sí. El juez sí viene, pero no hay jurado. Todos estamos delante de él. Hay un juez y los demás, nosotros. No tenemos un parte para tomar en juzgar a los demás. Somos todos juzgados por Dios. ¿Os acordáis de antes en capítulo 2, versículo 17, cuando el pueblo de Dios decía que Dios se complace en el mal? Y que no castiga a los que hacen cosas malas. El problema de esta crítica es que estaban mirando afuera de sí mismo. Estaban mirando a los demás. Pensaban que ellos eran los justos. Y sin embargo, estaban haciendo cosas malas. Estaban maltratando a gente. Bueno, vamos a ver en versículo 5 que unas de las cosas que hacían, pero no eran justos. Eran hipócritas. A veces mis hijos, cuando se pelean, vienen a mí y preguntan que yo sea el juez de la situación. Pero han aprendido de una forma rápida no hacer esta pregunta porque yo les pregunto, ¿de verdad quieres que arregle esto? Y saben que esto significa probablemente que la actividad puede terminarse, la pantalla puede apagarse, el juguete puede desaparecer durante una semana o lo que sea. Porque hay culpabilidad en todos los partidos, ¿sabes? En cada persona. Hay un poco de culpabilidad. No hay inocente en estas peleas. Es lo mismo con Dios. Todos somos culpables. Los israelitas miraban a su alrededor y se comparaban con otras potencias del siglo V a.C., con Persia, con Edom, etc. Y nosotros podemos hacer lo mismo, la verdad. Podemos mirar a otras personas, otros grupos. No somos como ellos, no somos como ellos. Somos mejores con ellos. Y el problema es que estamos tomando el lugar de Dios como juez. Pero hay uno que sí es enviado por Dios, pero también es el Señor, es Dios que viene a juzgar. Cuando Jesús vino, proclamó un mensaje muy parecido a un grupo de hipócritas, llamándoles al arrepentimiento y a andar en la luz. En Juan 8, mientras dice a estos líderes religiosos hipócritas que Jesús tenía el derecho de juzgarles y están peleando y Jesús dice, y si juzgo, mi juicio es conforme a la verdad porque no yo estoy solo, sino el Padre que me envió. Vemos aquí en Juan 8 que Dios sí está enviando a Jesús para juzgar, como vemos aquí en Malaquías. Esto es lo que se prometió aquí, que viene alguien, viene un juez para juzgar, para limpiar. Versículo 5 dice, vendré a vosotros para juicio y testificar sin vacilar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero, sin temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Y estos pecados son representativas de muchos más. La hechicería o la brujería, puede decir así, esto es intentar usar magia, cosas, amuletos, objetos, rituales, etc., para controlar el mundo espiritual, físico. Estos son
maneras de intentar tomar el lugar de Dios, en controlar otras cosas. También se menciona el adulterio como otro pecado que va a ser juzgado. En cierto sentido, es casi como buscar en otros lugares lo que Dios da en un lugar definido. El adulterio es buscar en otra persona lo que solo debería encontrarse en el matrimonio. Los que juran en falso son personas que mientan. Dios dice la verdad siempre. Y su pueblo decía cosas en contra de él. De hecho, en los días de Malaquías había una comodidad con mentir. Los que defraudan a los jornaleros, las viudas, los huérfanos, se están aprovechando de los vulnerables. Y de la misma manera niegan justicia a extranjeros. Aunque Dios se ha sido descrito como el que ama a los huérfanos y los extranjeros a través de todo el Antiguo Testamento, su pueblo no quería hacer lo que Dios hacía. Todo eso básicamente estas cosas y muchas más se puede resumir con esta frase: sin tener temor de mí o de Dios. No temían al Señor, no le respetaban. El Dios de justicia vendrá. Y no solo habrá sacrificios agradables y aceptables, sino que también habrá juicio para los malvados. Va a limpiar todo y habrá más cosas buenas, pero también va a juzgar los malos. Y la realidad es que nadie escape de este juicio. Sí, las naciones alrededor de Israel eran pecadores, pero también Israel era un pueblo pecaminoso. Incluso engañando a Dios con los diezmos y las ofrendas. Los sacerdotes eran infieles a sus mujeres. Y de nuevo no somos tan distintos hoy en día. Podemos buscar espiritualidad en horóscopos, en lectores de tarot, en cosas así, en muchas más lugares. Podemos buscar espiritualidad fuera de Dios. O también quizá con los diezmos o también con los impuestos que debemos al gobierno. Hablaba con un amigo que trabajó toda su vida por Hacienda y me decía que su trabajo era atrapar los que hacían trampas en los impuestos, pero el trabajo de ellos era hacer la trampa. Es como esa mentalidad que todos, tenemos que engañar lo más posible en pagar los impuestos. O ¿cuántas veces oímos de alguien que tiene que trabajar en negro porque el jefe no quiere pagar impuestos para ellos? Especialmente a los inmigrantes. O el adulterio. Vivimos en una cultura que celebra la libertad sexual como una identidad. Y la lista sigue. Formamos parte de un sistema que oprima a los demás y muchas veces sin saber lo que estamos haciendo. Y es imposible ser justo. Es imposible. Entonces, ¿qué esperanza hay? Esta es un mensaje muy deprimidor. Sí, Dios está cansado porque su pueblo se queja que Él es un injusto
y ha prometido un mensajero que va a anunciar justicia para todos. Y si viene justicia para todos, ¿qué esperanza hay? El versículo 6 es increíblemente importante para entender cómo podemos tener esperanza. Versículo 6 dice, porque yo, el Señor, no cambio, y por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La idea aquí es que viene un fuego para consumir, viene un limpiador, viene un juez para destruir todo lo malo. Y al oír esto y entender bien lo que dice Dios, es pensar que me va a consumir. No soy justo, no soy santo. Necesito a alguien que me ayude. Y la idea aquí es que el pueblo de Dios ha cambiado todo lo bueno por una mentira. Ellos han cambiado, pero Dios no cambie. Dios va a seguir mostrando misericordia y gracia a su pueblo. Por eso, porque el Señor no cambie, su pueblo no va a ser destruido. Hemos visto un montón sobre el juicio de Dios, pero fijaos en esto. Él dijo que el propósito del juicio es purificar, limpiar. Y hemos visto que esta promesa habla de Jesús. Jesús viene a poner todo en orden, sí. Y Jesús cumple esto. Cuando vino, solo juzgó el pecado, sino que también se ofreció como un sacrificio perfecto. Porque Malaquías habla de eso también. Dice que en versículo 4, entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén. ¿Cuál es esta ofrenda? Es Jesús mismo, el juez. Vimos en Juan 8 que sí, Jesús vino como juez. Pero más adelante en Juan 10, Jesús dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Sí, ha venido a juzgar, pero también para ofrecer un camino para escapar el juicio. Sigue en Juan 10, Jesús diciendo, el Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que libremente la doy. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Así que vemos qué hace Dios cuando viene. Viene como fuego, viene con poder y viene para salvar, para ofrecer su vida libremente. Sí, nadie la quita de Jesús, pero puede tomarla de nuevo, puede resucitarse. Y la verdad aquí en Malaquías 2 y 3 es sí. Dios viene para purificar con fuego y con jabón. Viene como juez justo. Y hay dos resultados para los que escuchan la profecía de Malaquías. O podemos ser condenados justamente por el juez del cielo, o podemos mirar con los ojos de fe en Jesucristo, que se ofreció voluntariamente tomar nuestro lugar y nuestra condenación que merecemos y podemos ser salvos por Él. En la cruz vemos juntas la justicia y la misericordia. Sí, Dios odia el pecado, odia cómo destruye al mundo y los vulnerables y a nosotros mismos. Lo odia.
Y no dejará el pecado sin castigo. Pero también ha hecho un camino para sobrevivir, para que podamos ser restaurados y para que la justicia pase por encima de nosotros y caiga sobre Jesús. Así es como somos limpiados, purificados. Somos los extranjeros que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Si Dios no cambie, Dios no encontramos Dios de otra manera. No hay una magia más profunda. Dios no será infiel con su pueblo. Dios no miente. No jura en falso. Él es bondadoso y generoso con los débiles, los vulnerables como nosotros, los necesitados, el extranjero. Nos ha acogido en su reino, su familia, y nos amará para siempre, porque Él no cambia. No cambia. Y hoy está ofreciendo su misericordia a nosotros. Así que hoy hemos visto la queja de Dios, que está cansado con las quejas de su pueblo, las acusaciones que el pueblo de Dios se pone en lugar de Dios para juzgar a Él. Hemos visto su respuesta, que es una promesa que va a venir un mensajero que va a anunciar juicio y va a juzgar. Pero también hemos visto que porque Dios no cambia, podemos tener una relación restaurada con Él. Así que vivamos vidas en línea con lo que de verdad agrada a Dios. Miremos a Jesús, ojos de fe puestos en Él. Dejamos al lado cosas que impidan nuestro camino de fe. Y si esto es algo nuevo, es la primera vez que habéis oído algo sobre Jesús, su justicia, la cruz, queremos seguir hablando con vosotros, porque nuestro Dios de justicia está aquí y es un Dios de justicia y misericordia y no cambia. Y quiere tener una relación con cada de nosotros. Oremos.